Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, bienvenidos al programa de historia de Radio Paradigma y volvemos para finalizar la temporada, que probablemente lo hagamos con otro capitulito después de este, y lo hacemos después de haber tenido pues bueno, un pequeño paroncito, un poquito más grande de lo que solemos hacerlo, porque evidentemente las responsabilidades y obligaciones, tanto laborales como de estudio, pues sabéis que son ineludibles. Y en este caso, Antonio y yo, pues teníamos la oposición por delante, que seguimos teniéndola. Vaya. Seguimos teniéndola, no hemos terminado, pero sí el primer examen. Y Dani también, pues con sus compromisos laborales, siempre hay momentos durante el año que se hace más difícil poder compaginar el podcast con el trabajo, pero aún así siempre sacamos un hueco y siempre volvemos aquí con todos vosotros, ¿no? Para entregaros un nuevo programa. En el caso del programa de hoy, vamos a hablar no tanto de un episodio histórico, de un proceso histórico o de algún acontecimiento concreto, sino que vamos a hablar sobre un aspecto social, cultural, de distintas épocas a lo largo de la historia, que es muy interesante, que siguen bueno, teniendo mucho interés en la actualidad. De hecho, evidentemente, de una manera muy distinta a como fueron en origen, pero siguen siendo un reclamo actual de algunas ciudades como la nuestra, como Córdoba. ¿Y de qué se trata exactamente, Dani? Yo ya he dejado de ser el que introduzca los temas, sino que ya eres el introductor oficial de los temas en el programa. Bueno, está bien. Es un papel difícil, pero intentaré cumplir. Pues bueno, vamos a hablar del hamán, ¿no? Del baño árabe, como todos los conocemos. Sí. Tanto, bueno, su historia así muy, muy resumida, ¿no? Pero también aspectos morfológicos, ¿no? De lo que es el propio edificio de un hamán, cómo era un baño árabe, cómo se dividía, el tema de las salas, el tema de la estructura, los materiales y sobre todo el aspecto que a mí me parece más interesante, pues la importancia social que tiene un baño, porque a lo mejor los que escuchen esto ahora mismo dirán, coño, un podcast sobre baño puede ser, pero no, o sea, un baño es un edificio muy importante dentro de la ciudad islámica, como lo puede ser un zoco, lo puede ser una mezquita, y tenemos que entender, o pretenderé durante el programa que se entienda que era muy necesario para la socialización y bueno, y esa culturación islámica en la península, ¿no? Porque voy a hablar, pues, sobre todo de la península y de algunos baños de Andalucía. Y bueno, un poquito eso viene como excusa de que en la Jornada Europea de Arqueología, que se ha celebrado en Granada escasamente, bueno, hace un par de semanillas, que tuve la suerte de poder participar y demás, pues se dedicaron al tema de los baños. Entonces, pues, a raíz de ahí... Dilo pues, bien, dilo bien, Dani. Fuiste ahí un ponente máximo. Bueno, protagonista principal. Dilo todo. Daniel ahí organizando los baños, ahí volviendo a la antigüedad. Sí, bueno, justo a la empresa Crea Cultura y Ocio, que estuve trabajando pues como organizador de parte de esa jornada europea, en concreto enseñando el bañuelo de Granada, que es uno de los baños que hay aquí, bueno, en la Acera del Darro, y no sé si hace tiempo que no venís por aquí, no sé si la habéis llegado a ver, pero bueno, es un baño espectacular, la verdad, y bueno, pues quería dedicarle un poquito a este tema. Así que si queréis vamos empezando y como siempre vamos a ir comentando, vamos a ir viendo cualquier cosa así que os parezca interesante resaltar o hablar, pues ya sabéis. Es cuestión de un poco coloquio esto, ¿no? Perfecto. Pues bueno, me gustaría empezar con dos extractos de poesía andalusí para que veáis que dentro de la cultura de la propia cosmovisión islámica y del andaluz, el baño es algo importante, ¿no? Ibn Hams, en El collar de la paloma,
que lo tengo aquí, el libro, y que también citan... Volveré a recomendar el libro de Cristina Camacho y Rafael Valera de nuevo, porque al ser de vida cotidiana al andaluz esto lo tratan. Y ellos rescatan esta parte del poema de Ibn Hams cuando hablan del baño, ¿no? Dice este poeta del siglo XI, flaquea tu juicio y cegado está tu entendimiento, si amas a quien nunca has visto, que ni ha sido creado ni anda por el mundo. Si te hubiera enamorado de una de las imágenes del baño, tendrías más disculpas a mi ojo. Luego otro poeta cordobés, Ibn Suhaid, dirá: yo estoy atónito por el placer de este baño, pues me parecía que la esfera celeste se manifestaba. El rojo y el blanco que encima de nosotros nos hacen creer que son la mejilla de la amada cubierta de sudor. Como veis, pues también está dentro de la cultura y de la poesía, y siempre, pues, ese mezclado con el amor, con esa atmósfera, ¿no? Con el tema de la esfera celeste, los colores, las sensaciones. Porque al final un baño no es un sitio al que vas a meterte en una piscina y que te caiga un chorrito, como se hace ahora, ¿no? Sino que es un sitio donde vas a adaptarte a unas temperaturas, a un cambio de temperatura, de humedad, todo un proceso donde también vas a socializar, donde vas a pasar gran parte de tu tiempo libre en comunidad y es un poco un sitio al que iríamos nosotros tres a echar el ratillo, ¿sabes? No, Sí. no tanto a... Está la Sí, parte higiénica. como un bar, un poco, reunión social. Es una... Claro, yo quiero rescatar sobre todo esa parte, ¿no? Evidentemente también está la parte higiénica. Sí, Pero pero bueno, es verdad, Dani, que yo creo que la mayoría o buena parte de los que nos escuchan tienen la idea, ¿no? De una especie de piscina municipal, ¿no? Cubierta, claro, vamos a romper un poco con ese La cliché. piscina climatizada, ¿sabes? piscina Sí. climatizada. Bueno, parte de lo de la climatización, existen tanto que existe un sistema de hipocausto y tal, que ahora hablaré, pero sí que es cierto que nos quitamos un poco la imagen del baño árabe actual para los turistas. Sí, Eh, de, de ahí con tu gorrito de nadador, con la gafita ahí puesta metida en la piscina, no sé qué. exactamente. Con tu aroma de azahar que Eh, te colocan por el cuerpo, ¿no? no, bueno, Hay que ese tipo entenderlo de más, cosas... Dani, a lo mejor como cuando estás ahí en la avenida del aeropuerto y hace un calor que te mueres y te ponen los periquitos, ¿no? Bueno, sí, Así, también hay ese parte de tipo cuidado de la de reunión piel y todo social. eso. Sí, pero sobre todo el propio esquema del baño. O sea, ahora eso lo vamos viviendo y se va a romper un poco con esa idea y de que un baño es como si fuese una piscina. Sobre todo eso, porque no es Sí. tanto es sumergirte en el agua, que también se puede, sobre todo en temas terapéuticos, sino que lo que prima más es el tema de los vapores, el aire caliente, la humedad, los masajes, la depilación, el cuidado del cabello. Es todo eso más importante que nadar en una piscina. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la historia de los baños, ¿no? Hay que remontarse, como muchos pensarán, al mundo clásico, porque siempre se ha hablado de que son los baños romanos, las termas romanas, las que influyen en los baños árabes, ¿no? En su constitución. Esto es cierto, pero yo creo que hay que hablar un poquito más sobre, un poco más extenso en ese sentido, porque en el mundo antiguo existen las termae, que son los grandes baños públicos, y los balneae, que son baños más pequeños de entidad privada. Realmente van a ser estos balneae los que sirvan como ejemplo más que las termae, porque cuando cae el Imperio Romano, ya sabemos que el tema, las ciudades, esa idea cívica del mundo romano decae, ¿no? Hay una crisis en las ciudades, algunas se abandonan, otras dejan de tener el uso de ciudad como tal que tenían, de la municipalidad y los grandes monumentos públicos y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, que con eso también hay mucho cliché y demás, pero no vamos a entrar ahora ahí. Entonces la cuestión es que, sobre todo en el siglo V, VI, en Occidente, lo que vamos a ver son sobre todo estos balneaes que van a ser usados por élites eclesiásticas. Si nos vamos al Imperio Bizantino, bueno, el llamado Imperio Bizantino, que prefiero llamar Imperio Romano de Oriente, allí sí que estos balneares van a tener, digamos, ese uso público, ¿no? Y de ahí se servirán los musulmanes, los omeyas, para inspirarse en esos modelos. Tenemos, pues ya a principios bueno, ya tenemos en el siglo VIII estructuras principescas en Oriente, con alojamientos, mezquitas, edificios auxiliares y demás. Y aquí ya también
los baños, ¿no? Dentro de ese contexto un poco más, eh, más privado, pero que se abrirá luego a ser más público también, ¿no? Si rescatamos de la antigüedad clásica el aspecto higiénico del baño, en la Edad Media y en Al-Ándalus tenemos que añadirle el elemento ritual y purificador y cuasi religioso. O sea, no Sí. religioso como tal, porque ahí es la mezquita, ¿no?, quien va a tomar ese papel, pero sí que es cierto que el agua en el mundo islámico va a ser muy importante tanto en la cosmovisión, ¿no? Siempre se habla del tema de, bueno, cómo se intenta imitar los paraísos, los jardines de la Alhambra, todo eso siempre ha sido una asociación muy clásica, ¿no? Sí, bueno, podemos observar en los patios de entrada a la mezquita, en el San, siempre hay una fuente Exacto, para los exacto. rituales, ¿no? Que bueno, de ahí se deriva también esa importancia del agua, que yo creo que esta importancia, este valor que se le da al agua en el mundo islámico, seguro que tiene que ver con la escasez precisamente de agua en los lugares donde surge la religión islámica, ¿no? Exacto, exacto. Está muy relacionado. Esto siempre es así a lo largo de la historia en muchas religiones. Cosas que vemos como algo religioso parten de una necesidad básica y de aspectos materiales concretos y con Mm, sentido, ¿no? Igual que el tema de no ingerir carne de cerdo y demás claro. también. Claro, eso es No es, todo por términos antropológicos, Dani. claro, todo tiene un sentido, ¿no? Claro, El tema tiene del una agua también. explicación religiosa, pero luego tiene una explicación real, material, ¿sabes? Sí. Exacto. El agua en el mundo islámico es muy importante por eso y porque, joder, todas las acequias, albercas, fuentes, eran muy comunes en la ciudad islámica, ¿no? Y el agua también, aparte de esa como visión, al final el agua es necesaria para la vida, ¿no? Sí. Aparte de esa visión del paraíso del agua y tal, sobre todo el aspecto purificador del agua. De hecho, a los baños se iba pues antes de peregrinación a la Meca, de ciertas festividades, de los rezos, una forma de purificarse. También una forma de purificar en parte, pues bueno, ese cuerpo pecaminoso, por así decirlo, o sea que es un concepto No, más, pero sí, más cristiano tal vez, ¿no? creo Previo al que rezo. captamos la idea. Pues eso un poquito para que nos entendamos, que también se va a lo higiénico y a lo terapéutico y a qué bien me está quedando la piel, pero también se va a, oye, que me tengo yo que hablarle a Alá y lo suyo es ir limpio y no sé, impuro en este sentido. Sí. Pues bueno, eso sería Es que, una cosa, Dani, que hay que entender que en el mundo islámico, sobre todo más antiguo eso, bueno, y ahora también, lo que es la higiene y la salud y eso, al final, es que tiene más también un sentido que es prácticamente ritual, ¿sabes? Mm, Que claro. es lo que estamos diciendo. Entonces eso es lo que hay que tenerlo muy claro desde el principio para entender todo el significado que tienen este tipo de edificios y este tipo de prácticas y demás. Claro, y por eso venía a decir al principio que no es simplemente un sitio donde vas a bañarte, que tiene una significancia clave en la sociedad islámica. Y de hecho, vamos, como también sirven, como te digo, como incluso como propaganda y eso tanto Rafael como Cristina Camacho lo dice, tal de legitimización y propaganda. O sea, igual que, imagínate, llegan aquí los musulmanes, llegan a la península y construyen mezquitas, ¿no? Porque tú dices, normal, ¿no? La nueva religión, pues construyen cementerios, normal, ¿no? Tendrán que enterrar a sus muertos, zocos, claro, tipo. Pero y los baños también sirven para eso. O sea, los baños también sirven para cultu- a cul- o sea, culturar a la sociedad que vive aquí, ¿no? Por así Claro. decirlo. O sea, que son también elementos propagandísticos dentro de la planificación urbana. Sí, es un método de arabización también. Exacto, un método de arabización. Aunque es cierto, y ellos apuntan que a ojos de los juristas, como que los baños no serían aptos para la purificación ritual total. Esto es algo que yo no he mirado mucho, pero me parece curioso que hagan referencia. No sé si es que a lo mejor realmente luego la mezquita donde realmente tenías que también lavarte antes de entrar y demás, y entonces, pues bueno, pero para que nos entendamos que sí existe ese concepto, ¿no? Tenemos que verlo pues como un espacio de reunión de fieles, básicamente. Cosas importantes y curiosas también, los hombres y las mujeres tenían horarios distintos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque ya sabemos porque la sociedad islámica y en concreto en el Andaluz, pues el tema de
la privacidad en ese sentido de las mujeres pues era importante, ¿no? No podía mezclarse los hombres con las mujeres. Y eso es muy curioso porque era un sitio de socialización para la mujer muy importante también, porque como sabemos, dentro de la vida pública no tenía tanta Sí. representatividad, Ahí tenía por su lo tanto, espacio. exacto, aquí encontraban su momento de, pues bueno, de estar entre ellas, de hablar. De hecho, hasta donde yo sé que también se hacían preparativos para la boda. Estuve en los baños árabes de la Zubia, aquí en Granada, y buen día, el arqueólogo de allí, me dijo también, por ejemplo, no recuerdo muy bien, pero dijo algo así como que se daban consejos, por ejemplo, para temas de menstruación, o sea, como un sitio de sociabilización dentro del mundo de la mujer. Del mundo de la mujer. Pero una cosa, Dani, hay que tener en cuenta que sobre todo el hammam es un espacio para la mujer, pero la mujer de la casa, de la clase alta, Claro. de la sociedad islámica, vaya. Mira, ahora me ha recordado con eso una cosilla que quería decir. Pero bueno, ya está, como finalizar el tema este de las mujeres, es una cosa que, bueno, una amiga, bueno, Rafa la conoce, Mar, estuvo hace poco en Marruecos y me contó que allí hizo ella un amigo y él le contaba que en el baño, que los hombres van un rato, pero que las mujeres, dice, las mujeres se tiran 3 horas. Y me resultó curioso y creo que podría pasar también en este momento porque el hombre sí tenía más espacio público fuera del baño y tal vez la mujer estaba más reducido a este momento y tal vez ella, bueno, no lo sé, pero me resultó curioso que dijese él la concepción que él tiene ahora mismo porque muchos de estos baños en lo que es norte de África aún se conserva más este modelo que el modelo turístico que tenemos nosotros. Sí. Entonces, él, a modo de gracia y tal, dice, no, ella se tira ahí mucho rato. Y no me parece algo que haya que dejar pasar, ¿no? Porque creo que es una cosa que llama la atención y que puede hablar un poco de cómo socializaba y demás. En cuanto a lo que ha dicho Antonio, claro, los baños pueden ser bien públicos, bien privados, por ejemplo, gente que lo pueda tener en su casa porque tengan más pasta, vamos, o relacionados con el ambiente regio, vamos, por ejemplo, unos baños del Califa, ¿no? Como es el caso de Córdoba, los baños del Alcázar Califa. También podían ser del Estado, que los arrendaba a particulares y se daban renta al tesoro público. Y también se podían constituir en fundaciones espías, es decir, bueno, en Javiz, en relación con mezquitas. Al final el baño no dejaba de ser un negocio, ¿vale? O sea, eso también pues había una renta, se movía dinero. De hecho, ahora hablaré, los masajistas y la gente que se dedicaba al tema del cuidado del cabello y tal, esta gente cobraba, o sea, no eran manos esclavas, que también hay una concepción de que toda la antigüedad era esclavo y no siempre es así. Había un servicio que trabajaba en el baño. Esto no se suele saber, pero detrás del baño hay gente currando y haciendo cosas para que el baño no sobrevive por sí mismo, ¿sabes? Y entonces un poco eso, que depende también de la clase social, pues hay, bueno, un tipo de baño u otro Y Dani, Dime. en relación a eso, ¿había baños de mayor o menor categoría? Es decir, ¿había baños para las clases populares situados en arrabales o en otras zonas donde vivía la gente más humilde? ¿O dentro de los propios baños había espacios reservados para unas clases más altas y otras para clases más populares? Pues mira, a riesgo de equivocarme, y si lo hago que alguien me corrija, hasta donde yo sé, yo creo que no hay espacios diferenciados dentro del baño, sino que los baños se encuentran en espacios diferenciados, más bien. Vale. Ahora hablaré dónde se sitúan normalmente los baños en una ciudad, pero es cierto que al final pues se tienen que repartir por los arrabales, ¿vale? Bueno, en Córdoba tenemos en Córdoba cientos de baños, muchos baños. O sea, las fuentes clásicas árabes hablan de miles, tampoco tanto, porque siempre se exagera, pero sí que fue una ciudad de muchos baños. Entonces es evidente que al final todos esos baños se reparten por la ciudad y algunos caen pues, en arrabales pues más, Claro, estamos hablando de ciudades muy más importantes, humildes. ¿no? Córdoba, Claro. Granada, ciudades donde habría, como dice Dani, cientos de baños, ¿no? Hombre, ten en cuenta que Córdoba en extensión urbanística era más amplia en época islámica que bueno, todo el tema de la ronda oeste y tal, Sí. son amplísimos. De hecho, que era el yacimiento urbano más amplio de Europa.
Antes había zonas urbanizadas que ahora no lo están. O sea, entonces, a nivel de baños se repartía por toda la ciudad. Bien es cierto que había baños en sitios, pues, por ejemplo, en Medina Zara, en el Alcázar Califar. Ahí pues no tendrían acceso toda esa población, Claro. sino que sería algo más, Privado. imagino, algo más privado y tal. Entonces, más bien eso, se hace la diferenciación social en cuanto a dónde encuentra el baño, más que yo, hasta donde yo sé, no hay una separación dentro del baño. A lo mejor me equivoco, pero Sí. si existe, pues lo diré en su momento, lo corregiré. Más bien la diferenciación, pues bueno, hombre, no es lo mismo un Arrabal que Medina Zara, el Alhambra, ¿sabes? Lo típico. Claro. Vale. Bueno, pues ¿dónde se situaban los baños? Ya no tenía ese tema ahora, pero venga, vamos a saltar ese. Los baños también se sitúan de forma estratégica en la ciudad, igual que ahora ocurre con otros muchos edificios, ¿no? O sea, las cosas no se ponen en un sitio por casualidad. ¿Cuáles eran los sitios clave? Bueno, como digo, se intenta repartir por toda la ciudad lo mejor que se pueda, entonces no siempre se va a cumplir estas cosas, porque a veces un baño pues, se va a encontrar un poco más aislado de estos elementos principales. Pero vaya, normalmente cerca de cursos de agua, por razones evidentes, porque hay que llenar el aljibe del baño, Claro. hay que llenar las pilas de agua. Y entonces, pues, por ejemplo, el caso del bañuelo de Granada, que es el que yo tengo más estudiado, pues discurría porque el entorno donde está el baño, que es la actual carrera del Darro, eso en época islámica, con la fundación de la taifa de Granada, en época cirí, en el siglo XI. Los ciríes eran una dinastía que venía de Argelia, que entró en épocas de la fitna, de la guerra civil que pone fin al califato cordobés, como una especie de mercenario del bando de Almanzor, ¿vale? Y cuando se acaba el califato, ellos van a Granada porque no había una ciudad islámica en Granada como tal, sino que estaba en una localidad que se llama Tarfe, que es donde estaba Medina Elvira. Pues bien, llegan los ciríes ya al núcleo granaíno y ahí fundan la taifa. Y en la colina del Albaicín, lo que se llama la Alcazaba Cadima. Y de ahí se expandirán hacia el barrio de Aksharis, que es la actual carrera del Darro, que era el antiguo barrio de Akshari en época islámica. Y por ahí discurría la famosa acequia de Aksharis, que es la que le da nombre a ese barrio. Por lo tanto, tenemos un curso de agua muy importante, ¿no? También está el Darro ahí y demás. Puertas principales. Como reclamo de viajeros, también eso, pues muy importante, ¿no? Que estén situados en puertas de la ciudad. También ocurre en el caso de Bañuelos, que está asociado a la puerta, a la llamada Bab al-Difá o la puerta a los tableros. Y también ocurre, por ejemplo, en el caso del baño de Ronda, que se encuentra en... Muy buen estado de conservación. Hasta donde yo sé, creo que hubo una tormenta hace un año así y por lo visto jodió el baño. No tengo la información concreta, pero alguien me lo comentó el otro día. Joder. Y la verdad que no me ha dado tiempo a buscarlo, tío. Pero sí que es uno de los mejores baños que hay. Vamos, el baño de Granada también está muy bien conservado, si no es el mejor de Holanda, luego de los mejores. Y el baño de Ronda, pues también cumple. Luego voy a buscar lo de la tormenta porque no me lo quiero inventar, pero es que me lo comentó el otro día un guía de aquí y me resultó curioso. Pero bueno, si no, pues estoy mintiendo y me he confundido de baño. Ojalá que no sea ninguno, porque, joder, Sí, no pues, mola. Ese baño estaba en la puerta, en la parte de la ciudad, en la muralla, en la parte más protegida de la muralla y a la entrada, que era además la única vía de comunicación con otras partes de Andalucía y demás, ¿no? Y bueno, ahí pues estaba justo a la entrada, que también es un sitio de importancia dentro de una ciudad islámica, ¿no? Y además cerca de también curso fluvial y demás. Y bueno, ¿qué otro sitio también? Pues siempre de forma tradicional se ha relacionado también con que estén cerca de mezquitas, ¿vale? Por el tema de las abluciones y del lavado ritual y tal. Sí que es cierto que hay investigadores pues, que apuntan que no siempre se cumple esa asociación baño-mezquita y que a veces pues no siempre por cada mezquita hay un baño, ¿vale? Claro, al final en las mezquitas había su fuente y sus cosas, que para las abluciones te vale. Claro, entonces, bueno, ¿no? ¿se puede decir que hay asociación? Pues sí, pero también es cierto que no siempre se cumple y bueno, pero bueno, por decirlo. ¿Qué otra cosa, Dani? Las abluciones, eso es una costumbre que se tiene antes de cada oración, 5 veces al día, de enjuagarse la boca y lavarse las manos. ¿Vale? Que yo Sí, sé que sí. yo la primera vez que escuché la palabra me quedé un poco, ¿esto que le eché? Claro, sí, haces bien porque estoy aquí
Sí. Diciéndolo todo el rato no lo Pero estoy igual no hay pillando. que buscarle una relación religiosa o ritual, sino realmente cada barrio, al igual que ocurre en la actualidad, ¿no? Que siempre tenemos pues un supermercado, una iglesia, un restaurante, cualquier tipo de infraestructura, ¿no? Pues al final en esa época pues estaría la mezquita, estaría el baño, estaría el pequeño zoco, ¿no? Que hubiera en el arrabal, ¿no? Y formaría parte de esa infraestructura, ¿no? Entonces, por eso que normalmente haya una mezquita y un baño cercano el uno al otro. Sí, al final, claro, se dan esas asociaciones, sí, por ese tipo de cosas también. Sí que al final todo a veces es relativo, pero vamos, para que entendamos que los baños están situados en sitios estratégicos urbanísticamente, porque son un edificio, como digo, muy importante. Y ya metiéndonos más... Por cierto, antes de que empiece otra vez, Dani, no sé si lo has dicho, seguramente lo hayas dicho, pero no me he enterado. ¿El baño del bañuelo es de época nazarí o califal? Es Ciri, Sirí. es de la dinastía Ciri, Vale. que esta que he dicho que entra Sí, una dinastía bereber de Taifa. bereber, eso, en el siglo XI. Sí. Ahora bien, hay investigadores que dicen que por el empleo de ciertos elementos constructivos creen que puede ser del siglo XII y tal, pero ya aquí meternos en mucho lío que tampoco tiene sentido en este programa, ¿no? Pero No. bueno, son en tiempos del rey Badis. Vale. Es lo que está establecido, pero puede ser posterior, por también dónde está ubicado, todo eso. Pero bueno, siglo XI, época taifa, reino de Taifa. De hecho, es que aquí es cuando está el reino taifa de Granada, con la capital ya en la propia ciudad. Vale. Los de Ronda, por ejemplo, son del siglo XIV. Son de época nazarí. Son posteriores, son de 1300. Son cuando el empuje cristiano y se termina por. Vaya, estamos en el 1310. A partir del siglo XIV, que el arrabal viejo se termina de configurar y es cuando se construye ese baño. Pero bueno, luego si queréis hablamos un poquito más de los baños en concreto. Tengo 3 ejemplos y podemos hablar un poquito de cada baño. Vale. Me interesa ahora el tema de las partes del baño, ¿vale? Y no sé si vamos bien de tiempo y tal. Sí, No sí. sé. Vale. Unas partes del baño que, como la propia concepción del baño árabe, bebe indudablemente de las termas romanas. Claro, en ese sentido, todos pensamos en sal de agua fría, sala de agua templada, sala de agua caliente, ¿no? Sería Sí. como lo otro. Pero yo creo que hay que ir un pasito más allá y darle una división un poco más correcta, ¿no? Sala, parte seca, parte húmeda y parte de servicio. Vale. La parte seca es donde estaríamos la entrada, las letrinas, muy importante siempre las letrinas, porque habrá que echar las cosas fuera. Esto es como cuando llegas a una piscina, ¿no? Y te ponen el cartelito de dúchate antes de entrar, ¿no? Pues aquí es ve a la letrina, ¿no? Antes de meterte en el baño. Si estás tú ahí hablando con alguien importante del zoco mientras te dan un masajito y te da un apretón, pues a algún sitio tendrás que ir, ¿no? No va a dejar el muñeco flotando, ¿no? Entonces, pues a la letrina. En esta parte seca es la que encontramos entre la calle, el acceso y lo que son las propias salas ya húmedas, ¿no? La propia parte húmeda. Es donde encontraremos el zaguán de entrada y el vestíbulo, ¿vale? Aquí es donde está, pues donde tú dejas y llegas y dejas las cosas, donde te da el tema de las toallas, también el calzado, porque la sala caliente está muy caliente, el suelo, y ahí tú no puedes pisar descalzo. Temas de ropa, ¿vale? Temas de asistencia de primera y también una zona donde cuando salgas del baño vas a estar en tarima de madera, en bancos. Hay unas reconstrucciones muy buenas en el libro de Cristina y de Rafael, que a ver si puedo de alguna forma meterla de imagen, pero bueno. Yo ahora mismo estoy hablando, pero va a haber varias imágenes que tengo pensadas poner, ¿vale? Sí. Entonces, pues ha hablado, Dani, un momentillo, del calor que hacía, el calor que propagaba el suelo de la sala caliente. Intuyo que había un sistema de calefacción. Claro, eso ahora cuando lleguemos a la caliente lo Vale. explicaré bien. De momento estamos entrando al baño. Estamos dejando nuestras cosas, nos están dando nuestro calzado, nuestra toalla y tal, y nos disponemos a entrar eso es como recepción, tío. O sea, es como una recepción. Es que Sí. es literalmente eso.
Bueno, quien haya ido al baño árabe de aquí de Córdoba, cualquier otro baño árabe, de momento le suena un poco la película. Claro, en ese sentido, pues sigue siendo un poco parecido. Mm. Y en esta zona donde cuando terminabas de los baños te quedabas con tus colegas ahí en el patio a charlar, vamos, básicamente. Sí. Y estas zonas suelen ser las que más deterioradas están porque eran las que tenían materiales más débiles, ¿vale? Como yeso, madera y tal. Esto es importante porque sobre todo siempre se conservan las salas húmedas y tiene una razón lógica. Bueno, ya entraríamos a la sala fría. Aquí lo que tenemos que pensar es que esto es bueno, depende del baño, creo que se entra por un lado o por otro. Yo estoy cogiendo el caso del bañuelo, ¿vale? Para seguir un poco un orden. Pero sí que siempre guardan este mismo esquema. Pasa que no sé si hay baños, o al menos vi que a lo mejor se entra por la caliente primero, no lo sé, pero vamos, lo normal es que vaya a lo mejor de menos temperatura a más o viceversa. De hecho, es que se hace primero de una forma y luego de otra. O sea, por lógica, porque si al final tienes que salir del baño, sales por el mismo lado que has entrado. O sea, entonces, pues, es un proceso de adaptación a las temperaturas. Primero tendríamos la sala fría, que en el caso del bañuelo de Granada, lo que hacía con unos jarros de agua, echarse agua encima y demás, más que meterse en una piscina, ¿eh? Que es un poco también la idea equivocada. ¿Hay baños en los que existen pilas de agua? Sí. ¿Son para meterse dentro? No es tanto esa idea, como he dicho, sino que es más de echarse agua y tal y demás, al menos en este caso. Luego tendríamos la sala templada, que es la sala de mayor importancia. En el caso del bañuelo de Granada también es de mayor tamaño. No siempre ocurre. A veces pues, las salas son del mismo tamaño y demás. Normalmente las salas pues son... a ver, que confundo cuadrado con rectángulo, estoy disléxico. Con dos estancias laterales porticadas, ¿no? Con arco. En el caso de la sala templada del bañuelo, lo que tenemos es una sala cuadrangular muy amplia, que en la que tendríamos tres alas y una última que se simula con un trampantojo, es decir, trampa para el ojo, sería la palabra, que es una galería pintada, los arcos y tal. Entonces... Sí, cuando se cede los límites reales, ¿no? Claro. Cuando Entonces, a través de eso, pues de la pintura o de cualquier elemento artístico, pues parece que está imitando otra galería, digamos, de exactamente, arco. hay un espacio mayor del que realmente hay. Entonces, ahí en esa pared se ve, si visitas ahí el bañuelo, se ve un cuerpo de ladrillos que no es casualidad porque están tapando una parte débil del muro porque se embutían entre la sala caliente y la sala templada unas chimeneas porque había que desaguar todo esto de todo lo que se generaba ahí, ¿no? Por el tema del sistema de la caldera, del horno y demás. También importante, infraestructuralmente, en tema de infraestructura, siempre los baños, en la parte húmeda, que es la parte propia de los baños, lo que encontramos son bóvedas, que eso, si paseáis por los baños califales de Córdoba, ni siquiera hace falta entrar, vais a ver las bóvedas desde pie de calle. Y esas bóvedas tienen las famosas claraboyas, así en forma de estrellitas, que son, bueno, no son ventanas, pero para que nos hagáis una idea, yo creo, no sé si la estáis visualizando. En el techo de la bóveda, esa apertura en forma de estrella, Sí, claro. son las claraboyas. Eso servía pues para liberar presión, humedad y tal, ¿no? Digamos que además el servicio del baño se ocupaba de subir y trabajar en ese sentido, ¿no? De ir liberando y demás. Supuestamente hay casos en los que estarían, ya digo, supuestamente, con un vidrio de color que dejaría pasar la luz del sol y iluminaría el baño por dentro de colores, ¿vale? O de cerámica embutida en el perfil y demás, cosa que también puede daría un tema más de inversión en el baño, ¿no? En el caso de bañuelo, por ejemplo, lo que tenemos de material son tapial de hormigón y cuerpo de ladrillo. Esto es muy importante entender por qué los baños normalmente se conservan tan bien, porque están hechos de materiales muy fuertes, porque tienes que aguantar temperatura, humedad, tal. Entonces, normalmente por eso no se conserva tanto la parte del vestuario y sí se conserva esta parte. Claro. Porque y además normalmente baja el nivel de suelo conforme va entrando, porque también para guardar la temperatura eso ayuda, ¿no? Pues mira, la sala templada es donde se socializa, donde te dan masajes, donde te cuidan el cabello, donde te hacen servicio de depilación.
y donde hablas con los colegas, sobre Donde todo. la propia temperatura de la estancia te permite estar más tiempo. Claro, existe ese calor afectado por la sala caliente, que es contigua a esta, pero no, no hace tanta calor. O Claro. sea, no te está ahí asando. Y es donde mejor se está. Y en el caso del bañuelo, pues quería destacar una cosilla que se sirve de ejemplo para otros casos, como el baño califal del Alcázar, de Córdoba, y es que muchos de los materiales que hay son de acarreo. Es decir, son materiales reutilizados de época romana y de época islámica anteriores. Por ejemplo, aquí hablamos de época cirí y hay materiales que posiblemente vengan incluso de Medina Zara, porque cuando la guerra civil hay una racia y de se Medina Zara expolia. se... Exacto. De hecho, en el Museo Arqueológico aquí en Granada hay la fuente de Jafar, de la Valle Medina Zara de la estancia de Jafar, ¿no? De este chambelán Sí. de Al-Hakam II, si no recuerdo mal. Sí. Y ya por último, pues tenemos la sala caliente, pues que la importancia que tiene aquí es que es donde se alcanza la mayor temperatura y donde a través del sistema de hipocausto, pues el agua que se vertería en el suelo se evaporaría, rollo sauna. Y separado por un tabique tenemos la caldera, el horno y el sistema de hipocausto, que tenemos que imaginarlo como unos canales que van debajo del suelo por donde va el aire. Entra el aire frío al baño, se calienta por el horno la caldera, baja y entra por esos canales. Como si fuesen, no sé, unos canales de aire. Un sistema de calefacción antiguo. Un sistema de calefacción, un hipocausto. Claro. Entonces, pondré fotos para que se visualice bien. Y con eso se calentaba el suelo. Por esa razón tenías que ir con el calzado adecuado, porque si no, le va a pasar un poquillo mal. Como cuando va a la playa, a la orilla corriendo, Y está la arena que pela, ¿no? que ha ido a comprar un polo fla al kiosco y no sabes cómo volver, pues... Te quedas arrinconado en el kiosco, ¿eh? Te quedas hasta las 8 de la tarde en el kiosco a ver si la arena está más fresquita. Y ahí también donde estarían a los laterales del horno y tal, las pilas de agua para coger agua y demás. Tras esta parte estaría, en el caso del bañuelo, con un acceso propio, y en el caso de otros baños, yo creo que también, porque siempre está separado de la zona de uso, estaría la zona de servicio. Es decir, donde estaba el tema del horno, la leñera, porque claro, pues habría que avivarlo con algo, ¿no? Entonces iban tirando troncos ahí, donde estaba también el aljibe y demás. Y esa zona estaba separada, tenía su propio acceso, y es donde estaba pues el servicio trabajando. De hecho, pondré una foto del caso del bañuelo donde se detectan unas escaleras que serían las que se usarían para subir al piso de arriba para el servicio, ¿no? O sea, al techo para todo el tema que he hablado de las claraboyas y demás. ¿Cuáles son los nombres de, bueno, igual que en época romana son Frigidarium, sala fría, Tepidarium, sala templada y Caldarium, de caldero, no de Caldarium, vamos, supongo que vendrá de... Las caliente, pues en árabe es Bait al-Maslaj, el vestíbulo, al-Bait al-Barid, la sala fría, y al-Bait al-Wastani, la sala templada, y al-Bait al-Sahun, la sala caliente. Como veis, yo no digo tanto sala de agua fría o tal, porque ya da a empezar que hay piscina, o sea, es sala templada y sala caliente, por el tema de las temperaturas, más que agua templada o agua caliente. Sería un poco... Claro, está, que es más control de eso que piscina y cosas. Claro. No, lo que has dicho antes, vaya, hay que tener eso claro. Y bueno, un poquito esto sería... hemos pasado pues de la historia del baño en sí, el aspecto social y la importancia que tiene, dónde se situaba dentro de la morfología y las principales salas y tal, y cómo se distribuye dentro de una ciudad. Pues si queréis, pues mira, yo estaba hablando sobre todo del caso del bañuelo, que es lo que más conozco, pero por citar, como digo, el baño de Ronda, cositas así curiosas. Nos vamos bien de tiempo, pregunto. Sí, vale. Sí, vamos bien. Mira, es muy curioso el de Ronda. Hay un vídeo que pondré por si lo queréis ver. Bueno, como digo, está en la confluencia de dos ríos y está semienterrado. Eso también lo he apuntado en el caso del bañuelo, ¿no? Que baja el nivel de suelo. Aquí es muy curioso porque había una noria que se accionaba por la fuerza de un burro que movía una cadena, o sea, movía una rueda que a su vez movía una cadena con canguilones. Los canguilones son unos recipientes que se usan en las norias para coger agua, ¿vale? Entonces, esta cadena llegaba hasta un nivel por debajo del río,
cogía el agua, la elevaba hasta un acueducto y ese acueducto dejaba el agua dentro del aljibe del baño en esta zona de servicio que digo. Y de ahí pues se distribuía el agua por el baño. Entonces, este caso de Ronda me parece curioso para explicar todo el sistema que hay detrás del baño. O sea, que no es una cosa sencilla en sí, que tenemos que pensar que todo era como, bueno, es sencillo, al final una noria y agua, pero que hay una necesidad detrás de construir un sitio con una toma de agua, con un sistema y demás. Tanto es así que en el caso del bañuelo, por ejemplo, esa acequia aún seguía dando agua y durante el siglo XIX, por ejemplo, el baño tuvo uso de aljibe y tuvo uso también de lavadero público. La gente iba allí a lavar y demás. Que eso luego a la hora de la restauración de Torres Balbás y demás, que es un restaurador de la historia de Granada importante, quitó todo el tema de los lavaderos, ¿no? Pero creo que fue en sus restauraciones, si no recuerdo mal. Pero vaya, que los baños también han sobrevivido porque luego han tenido otros usos. En el caso del bañuelo, luego ha pasado por varias manos y demás, ¿no? Pero claro, como eran edificios que aguantan mucho y que hay agua, pues se usan. Y en este vídeo del tema del baño de Ronda se ve muy bien todo el tema de cómo entra el aire frío, cómo calienta la sala y demás. Y luego, pues, estar de los baños califales, del Alcázar Califar de Córdoba, que, hombre, siendo cordobeses, pues hay que señalarlo, ¿no? Según las fuentes, supuestamente había un baño del siglo IX, en época de Averroes II, pero no se tiene constancia de él. Los restos más antiguos son de Medina Zara del siglo X. Pero bueno, nos centramos sobre todo en el tema de los baños califales de la Alcázar Omeya. Esto es importante porque estamos hablando de las sedes de los emires, de los califas y de los gobernantes musulmanes hasta la conquista de Fernando III, ¿no? En 1236. Estos los tenemos situados en el Campo Santo de los Mártires, frente al nuevo Alcázar cristiano. Y aquí es curioso porque hay tres zonas. Hay un primer baño califal, al este, pondré un mapita, un salón de recepciones taifa, de época taifa, y otro baño almohada al oeste. O sea que, digamos que hay tres estancias distintas porque se van a superponer en distintas épocas, ¿no? Y se van a ampliar. Y pues tenemos, pues bueno, un poco lo que hemos hablado. Tenemos un pórtico, el vestuario, las distintas salas, también la zona de servicio y demás, igual que hemos hablado en los otros casos. Una entrada en recodo para el vestuario, donde se desnudan, reciben las toallas, que todo eso ya lo hemos hablado. Y, bueno, la sala templada, que es la de mayor riqueza, ¿no? La que está lucida, pintada, con las bóvedas, las columnas y los arcos, que, como digo, pues suelen ser las más ricas, por así decirlo. Y es donde más tiempo pasaba el califa. Igual que en el otro lado lo pasa pues la gente de a pie, aquí lo pasa el califa con sus masajes, sus cuidados y su afeitado y demás, que tendría que ser curioso ver eso. Sí. Y bueno, la sala caliente, que ya también lo hemos hablado, no tiene mucho más cambio. Lo curioso de este baño, porque siempre se ha hecho mucho romanticismo en este sentido, también el tema de las termas, el tema de los asesinatos, de los apuñalamientos, de tal y cual. Claro, es lo que te quería decir, que una sociedad tan conspirativa y tan enfrentada entre sí de las distintas facciones cercanas a la corte, ¿cuántas conspiraciones pudieron fraguarse en los baños, verdad? Claro, eso es algo que quería decir porque es que, mira, si tenemos sentido común, veremos cómo esto no era muy probable de forma habitual. Tú entres y te desnudas, a no ser que te guardes un cuchillo en un sitio que te quepa. Lo normal es que no vayas armado a un baño, claro que te quiero decir. Claro. Entonces, más que verlo, porque cuando estaba dando las rutas guiadas me lo preguntaron. Aquí había intrigas, no sé qué. Digo, mira, a no ser que tuviese un buen sitio para guardarte el cuchillo. A ver, no tanto los asesinatos, sino más la conspiración en sí. El asesinato se daría en otro lado. Aquí venía a echar el rato y tal. Ahora, sí que es cierto que los baños califales fueron escenarios de regicidio, califacidio. Califacidio. Porque, claro, pero que estamos hablando de la época de la fitna, de la guerra civil del califato omeya de Córdoba. Entonces eran momentos más tensos. De hecho, allí se asesinaron en el 1018 a Ali Ben Hammud y en el 1024 a Berramán V. Esto también se habla en un vídeo que se hizo sobre los baños califales, que también lo pondré, que ejemplifica muy bien todo esto.
pero de normal por un sitio de socialización. Ahora, ¿conspiración habría? Pues bueno, hombre, yo me imagino pues, que hablarías con el que está vendiendo la seda para que la ponga más barata porque te está haciendo competencia desleal y no sé, pues sí, y te darían algún puño saldría volando, yo no lo dudo. Hombre, tú verás. Pero más que ese ambiente de novela negra, pues yo creo que más pues, de socialización y tal. Bueno, esas Y cosas nada, ya pues, que la haga, que se dedique a escribir el posteguillo ese y a los historiadores que nos dejen. Posteguillo. no sé, que a lo mejor me equivoco, hay un montón de casos de violencia en los baños, pero bueno, yo al menos la referencia que tengo de publicaciones hablan más de temas Ah, no sé. Pues igual que Pero violencia en los bares y eso, que la gente está ahí, pero tú estás tranquilo ahí con tu piscina templadita, hablando con tu amigo jamás de que le has venido su vida con no sé qué. Bueno, Claro. está ahí tranquilo, hombre. Ahora viene el tonto del pueblo a tocar las narices, pues claro, pues habrá que ahogarlo un poco, ¿sabes? Claro, un ahogadillo. No, le hace una ahogadilla, todo por culo. O quitarle las chanclas para que no... Bueno. Pisa el suelo, desgraciado. Claro, la gente dirá, hombre, es normal que en una sociedad donde está prohibido el alcohol, pues la gente se reúna ahí en vez de en las tabernas. Pero, evidentemente, en el mundo de Al-Ándalus, las tabernas, de eso hablaremos también un día, tenían también un peso fundamental. El alcohol está Bueno, prohibido. Otra cosa es que el tema del no se lo metan alcohol, entre tu espalda. eso te iba a decir, en el andaluz el vino, de hecho hay tratados sobre Claro. Aquí los lagares y eso tenían una fama que era gusto. Claro. Aquí venían Claro. de esos sitios rudos del norte de África, ¿no? Y conforme llegaban aquí, se tiraban un par de semanitas, ya decía, vamos a relajarnos, ¿no? Si les pasó a los dos, los almorávides veían aquí a la gente hablándolo en plan, esta gente no está siguiendo los preceptos, llegaron a las 2 semanas a gustísimo. Los almohades, escucha esto que vienen aquí, llegan y a gustísimo, claro, así luego... Así uno se relaja en los cumplimientos coránicos. Un día se puede hacer un programa... Muy buen vino, buen clima, buena tierra... Un día se puede hacer un programa sobre los clichés. Tortillas y viendo la mezquita, pues claro, te tranquilitas. Las tapas. No, pero un día se puede hacer un programa sobre romper de clichés, por ejemplo, el tema del vino. Otro tema que es un cliché muy gordo, el tema de que no se puede representar representaciones figurativas en el arte islámico. Correcto. Ese programa queda pendiente, ¿eh? Mentira totalmente. Pero bueno, mentira, en el sentido de que no es tan sencillo, más que no es que sea mentira como tal, sino que, bueno, en que ciertas está muy situaciones... Sí, hay representaciones, sí, coño, sobre todo en época omeya. Luego los abasíes es verdad que son más iconoclastas, pero los omeyas... Pero que los tienes hasta en manuscritos luego turcos, o sea que... Pero bueno, eso ya otro día... En Granada, de influencia de las miniaturas castellanas y demás, hay un montón también. No sé qué, hay un montón de representación figurativa, muchísima. Humana, animal, vegetal, pero bueno. Ya está, simplemente, bueno, en los baños califales, eso, que entendés que hay un salón porticado y un jardín que conecta los baños y que tenemos época califal, taifa y almorávide, taifa y almohade de los siglos XI y XII. Bueno, y luego eso, los almohades construyen otro baño y que es una estructura para ciega al servicio del califa, ¿vale? Para que entendamos que el baño califal de Córdoba tiene esa función. Y pues... No sé, poco más. O sea, hemos aprendido, la verdad, bastante en este, no sé, Antonio, si le ha pasado lo mismo que a mí, pero yo, que hombre, que teníamos cierta... Sí, estaba gustísimo escuchando a Dani, tenemos cierta formación sobre qué significa y qué importancia tiene el hammam en la cultura y en la sociedad árabe, andalusí, pero Dani nos ha traído una serie de datos que a mí me han parecido fascinantes, ¿no? Masterclass aquí del amigo Dani. Sí. No, ya está. Simplemente eso, entender la historia, la importancia social y ritual que tiene el baño y un poco la estructura. Bueno, no he hablado de típica bóveda de medio punto con lucernas que todos conocemos. Hemos visto la imagen del baño como muy reconocible por eso, porque se conserva muy bien. Y lo que se hacía en la sala y bueno, un poco cómo se trabajaba dentro del baño también. Y la importancia sobre todo que tiene dentro de la cultura islámica y para una ciudad islámica que se preste. Y si algún día venía a visitarme aquí, pues os llevaré al bañuelo y os enseñaré bien el baño. Y vemos. Mira que estuve un mes entero en Granada, y no pasamos por allí. Ya, tío. A la próxima. Además, es muy chulo este baño de aquí porque se ve una evolución del capitel desde época romana hasta época taifa, porque como es material de acarreo, anda la casualidad de que han usado
romano, visigodo, emiral, califal y taifal. Yo no sé si lo hicieron para decidir esto, los historiadores del arte del futuro y los arqueólogos, se lo vamos a poner fácil. Pero no sé, tiene curiosidades chulas y por supuesto el de Córdoba también me encanta. Y el de Ronda no lo he visitado, pero también me parece un baño muy interesante. Así que, bueno, referencias por si alguien pasa por estas ciudades, pues que ya sabe lo que es un baño y lo tenga un poco en cuenta. Qué bueno. Y que si vais a un hammam y lo pagáis, que no es tan como era antes eso. Claro, que sepáis que estáis teniendo una experiencia contemporánea. Claro. Edificio de la época del andaluz. Sí, oye, experiencia de hoy. Que está muy chulo, que está muy chulo, que yo soy el primero que he ido varias veces y pasa un ratazo, pero evidentemente tienes que tener claro que no es lo que no estás viviendo lo que se vivía en esa época. Exacto. Hombre, no salen luego, están ya llamando a la oración desde el minarete, hombre. Pues podemos dejar, si no tenéis nada más que decir, el programa de hoy ha quedado bastante redondito. Y lo que sí me gustaría es poderos despedir, que si, bueno, seguramente habréis dado cuenta que se me ha olvidado presentaros al principio. Rafa, ya ni presenta, no. Macho, yo no sé qué hace, ¿eh? Está buen día, tío. Ahora, como es profesor, pues ya está. Se me ha olvidado por completo. Ya cuando estaba ahí hablando digo que no he dicho, bueno, y mis compañeros son tales. La gente que no escuche por primera vez dirá, bueno, pero dame alguna pista, ¿no? De quiénes son estas gente. Bueno. Pues tanto Dani como Antonio, no sé si tenéis que decir algo más y si no despedimos el programa. Pues no, ya está, se ha quedado bien. Podría hablar de los baños 3 horas más, pero claro. Vas a repetir lo mismo, así que yo creo que se ha quedado bien y espero que sea del interés de la gente. Sí, está muy chulo, Dani. De verdad, muchas gracias porque otra vez resolviendo la papeleta. Aquí don Daniel. Pues muchas gracias por escucharnos otro día más y esperamos poder hacer otro programa para finalizar esta tercera temporada y ya pues pasamos al descansito invernal, iba a decir. Ya me gustaría. El descansito veraniego porque bueno, el calor aprieta aquí en estas latitudes y necesitamos también coger fuerza para volver otra temporada más, ¿no? Así que un saludo de parte de los tres y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.
Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web, entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo.